Durante centenares de años, sí, centenares de años, durante siglos, Brasil fue para la humanidad el país del futuro. Casi que un paraíso prometido sobre esta tierra. El país donde todo lo bueno podía acontecer. El antropólogo Claude Lévi-Strauss, en uno de sus trabajos, quedó encantado con ese mundo donde convivían Europa, América Latina, África, en una aparente armonía social y con el carácter ciertamente antropofágico de una sociedad que deglutía, se comía todas las influencias, todo lo que venía de todas partes del mundo y lo reprocesaba de una manera singular. El escritor suizo Stefan Zweig llegó a Brasil, donde finalmente murió por propia voluntad, huyendo de la Europa de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, y fue capaz de postular esta idea: Brasil, el país del futuro, en una obra que dio la vuelta al planeta completa. Pero Brasil es también un país que desde siempre es perseguido por la sombra del canibalismo, acaso porque algunas de las tribus originarias practicaban rituales carnívoros, sobre todo con los enemigos, seguros de que comer el cuerpo del enemigo o partes de ese cuerpo potenciaba la propia lógica. Una notable intelectual argentina, Florencia Garramuño, que tiene su título en literatura de la Universidad de Princeton, que dirige el Departamento de Humanidades y el Programa Cultura Brasileña de la Universidad San Andrés, que es investigadora del CONICET, que ha publicado ya otros libros sobre el asunto, como Modernidades Primitivas, Tango, Samba y Canción, se pregunta en una obra que acaba de editar Paidós en la Argentina, ¿cómo fue posible que el país que era el país del futuro, el de la convivencia de todos, el país del amor, del carnaval, de Sergio Buarque de Holanda y Chico Buarque de Holanda, del samba, de Bahía, de Río, de las favelas, de Lula da Silva, incubara en su canibalismo un personaje como el presidente Jair Bolsonaro? O sea, un representante de la ultraderecha votado por una mayoría de su propia sociedad. El libro en cuestión, que acaba de aparecer en la Argentina, se llama Brasil Caníbal, entre la bossa nova y la extrema derecha, e intenta, casi imposible, explicar qué pasó, cómo desde su fundación, entre comillas, hasta hoy, Brasil, que tuvo el primer presidente obrero de la historia de la humanidad, el representante del Partido de los Trabajadores, ha hecho este giro a la derecha con un presidente partidario de la mano dura. Brasil atraviesa hoy uno de los momentos más dramáticos, con la extrema derecha iniciando quizás un nuevo ciclo americano, postula la autora. Entre el amor y el horror, este libro quiere intervenir en ese que es también nuestro presente, no solo porque Brasil es el socio comercial por excelencia de Argentina, no solo porque estamos unidos desde los años 80 por el Mercosur, sino porque una parte de la economía brasileña y argentina están íntimamente relacionadas. Claro que aquel es un país gigantesco, un continente en sí mismo, un país donde hoy viven 208 personas, el quinto país más grande del mundo, y a su lado, Argentina es un país chico, pese a que Argentina es entre los países del mundo considerado un país central, un país grande. En Brasil viven 4 veces más cantidad de personas que en la Argentina, y eso hace que su mercado, que su sociedad, que sus fábricas, que sus desarrollos tecnológicos, que incluso su gigantismo influya muchísimo sobre estos lares. Durante mucho tiempo el propio Brasil se enamoró de la idea de o más grande del mundo, y entonces no solo Pelé era el jugador más grande de todos los tiempos, el más grande del mundo, sino que además sus carreteras, sus autopistas, sus delirios propios y ajenos eran los más importantes del mundo. Brasil creó de la nada, a 1000 kilómetros exactos de Río de Janeiro y de San Pablo, sus 2 ciudades más importantes, en plena selva una ciudad, y la nombró capital, Brasilia, una ciudad modélica perfecta, soñada y llevada adelante por arquitectos de vanguardias
que lograron un impacto extraordinario en el mundo completo. Tantos años después, Alfonsín, ¿recuerdan? Soñaba trasladar la capital a Viedma, a la Patagonia Argentina, como un ejemplo de que se puede descentralizar una parte del poder. El inventor del auto, Henry Ford, vio en Brasil tanto el futuro que fundó una ciudad en plena selva, que hoy quedó absolutamente en el olvido, pero que se llamaba Fordlandia, la ciudad de Ford, el hombre inventor del auto, que también en su momento se pensó como el modelo perfecto de una sociedad por venir, en el estado de Pará, a orillas del río Tapajós. ¿Y qué queda de todo eso? Como en la canción de Soda Stereo, ¿será que nada más queda? Con la Corte Suprema revalidando ahora la prisión de Lula da Silva, pese a que el planeta completo y buena parte de Brasil saben que es un proceso amañado por un juez manejado por los Estados Unidos, que además ahora es ministro del gobierno de un presidente, uno de cuyos jefes militares fue encontrado ayer con 37 kilos de cocaína arriba de un avión en España. Y sin embargo, hay un simposio de intereses internacionales como los que rodean a Argentina, desde los bancos al Fondo Monetario Internacional, desde Estados Unidos a Israel, desde la poderosa ultraderecha mundial, pasando por los fondos buitre, que en realidad lo que quiere es mantener el status quo actual todo lo posible, porque es además un status quo de negocios. Brasil tiene la característica de ser además un país que históricamente, hasta el gobierno de Lula, que sacó 40 millones de personas de la pobreza, era el ejemplo máximo de la desigualdad, con ricos ultra ricos, con una clase media europeizada, rubia, hija de la inmigración europea, de muy alto estándar de vida, y un porcentaje altísimo, superior al 60% de su propia población, pobre o muy pobre. Tal vez lo que nunca se le perdonó al gobierno de Lula y a su sucesora y delfina política Dilma Rousseff es justamente ese proceso, pese a que ese proceso llevó a que las principales revistas del mundo, los principales diarios económicos, buena parte de la dirigencia del planeta, viera cómo Brasil despegaba, ¿no? Es famosa la portada de una revista internacional muy influyente, la revista Times, con el Cristo Redentor, el símbolo de Río de Janeiro, despegando hacia el espacio como un cohete, como una nave que se va hacia arriba. Brasil llegó así a ser la quinta economía del mundo. Llegó a ser el país que encabezaba el grupo de los BRICS, los países que en el siglo XXI tendrían su apogeo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS. No sé si lo recuerdan, y hoy Brasil, la verdad que sangra por los cuatro costados, y la imagen del país tolerante, progresista, abierto, con mucha influencia de religiones diferentes, pero a su vez con una exuberancia relacionada con el trópico, no solo se ha desplomado, sino que a veces parece ya una entelequia. ¿Cómo pudo convertirse Brasil en el país de la mano dura? ¿Cómo pudo convertirse el país de la persecución a los homosexuales? ¿Cómo pudo convertirse Brasil en el país que humilla a los que piensan distintos? ¿Cómo pudo convertirse Brasil en un país en que los pobres no tienen futuro? Si los pobres, como dice la canción de Paralamas, halagados son Brasil. Se pregunta Florencia Garramuño, ¿estará en la profundidad de la historia de Brasil las respuestas a estos interrogantes? Recordemos, Brasil fue, de todos los países de la América Latina, el único que ha conservado la lengua portuguesa porque fue la principal colonia portuguesa en el mundo. Recuerdan que el territorio de Brasil es el 47% del territorio de Sudamérica. Está naturalmente separado del resto del continente porque se habla un idioma que no se habla en el resto del continente. No necesitó, para obtener la independencia, de una revolución, como el resto de los países. No necesitó formar un ejército y pelear contra la contrarrevolución. El proceso político en Brasil fue que los reyes portugueses, huyendo de Napoleón II, el que había puesto preso al rey que posibilitó Fernando con su prisión, el grito del 25 de mayo de 1810, se escaparon de Lisboa y de su corte y trasladaron una corte entera, 40.000 personas, en barcos a Brasil. Primero se instalaron en Bahía y reinaron, el imperio portugués reinó sobre todas sus posesiones
no solo en la propia península ibérica, sino también en América Latina, en África y en Asia, desde una corte instalada en Bahía, al norte de Brasil. Luego esa corte fue trasladada hacia el sur, a Río de Janeiro, 2 ciudades que eran capitales de un imperio en América Latina. Cuando las cosas mejoraron en Europa, la corte volvió, pero el rey de Portugal de entonces dejó a su hijo como regente, y entonces había un rey en Brasil que en realidad era una especie de virrey, hijo del rey natural. Y cuando las cosas evolucionaron, ese rey dijo, bueno, ese virrey dijo, yo me vuelvo a Portugal y le doy la independencia. A Brasil le regalan la independencia. Y entonces se planteó un asunto para los ricos, aristócratas, hacendados, europeos, etcétera, etcétera. Había que abolir la esclavitud, pero ¿y entonces quién hacía el trabajo en las plantaciones si había que abolir la esclavitud? Resultado, Brasil fue el último país de América Latina que abolió la esclavitud. Y entonces esas confluencias de asuntos, un país que fue la sede de un imperio trasladado desde Europa, que tuvo un rey pero no debió luchar por su independencia de manera armada, que estuvo esclavitud pero un día se acabó la esclavitud, tal vez sumado a su gran extensión, a la superposición de elementos, el mar y el desierto, la selva y las grandes planicies, un sur que se parece más a Paraguay que a Bahía, y una Bahía que se parece más a África que al resto de América Latina, crear una complejidad extraordinaria muy difícil de escular desde afuera, mirado desde algunas características y perspectivas. Por ejemplo, si uno observa la televisión de Brasil, si uno recorre los barrios ricos de San Pablo o de Río de Janeiro, si uno se relaciona con la cultura más sofisticada de Brasil, si recorre sus museos, ese país parece Europa. Caetano Veloso incluso llegó a decir una canción, a veces me siento un suizo en Brasil, me siento alguien totalmente de afuera, porque hay otro Brasil, en cambio, que se parece a Haití. Caetano Veloso y Gilberto Gil escribieron al respecto un rap pop concreto para decir cómo es posible que este país por momentos tenga la sofisticación que permitió la revolución de la bossa nova y por otros tenga la policía más violenta del planeta. El asunto de Brasil como un país caníbal no es menor en la obra de Florencia Garramuño. Y si fuese un país que está devorándose a sí mismo, como aquel famoso cuadro en que es Saturno el que devora a su hijo, esta canción dice, esos que se pegan ahí son todos negros, o casi negros, pero unos son policías que están pegándole a los otros, y desde afuera todos parecen iguales, pero unos representan un Estado opresor y otros los presuprimidos del Estado. Y entonces, cuando eso acontece, en la misma plaza donde los esclavos eran castigados, no le importa a nadie si la televisión del mundo está transmitiendo. La policía va a pegar y los pobres van a ligar. Ustedes recuerdan que Jair Bolsonaro ganó las elecciones con el 55% de los votos frente al 44% de Fernando Haddad, dicen en Brasil, el hombre que Lula da Silva había puesto en su lugar al ser condenado a 12 años de prisión por cargos de corrupción en un proceso totalmente amañado. Las características de las elecciones por las que Bolsonaro terminó siendo el presidente estuvieron básicamente relacionados con la utilización de las fake news a través del WhatsApp, que tomó proporciones totalmente inusitadas. Extrañamente, incluso respecto a Argentina, la cultura del WhatsApp y la telefonía celular en Brasil es de las más notables del mundo. No es que aquí no lo sea. El poder en Brasil de las redes sociales, del WhatsApp y de las fake news ha sido devastador. Nos hacemos preguntas sin respuestas sobre Brasil. Es la historia la que va avanzando y va dando respuestas. Porque así como alguna vez fue el país del futuro para el universo, hoy para América Latina es el país del atraso, del pasado, aquel donde se experimentan políticas y formas de gobierno que América Latina ya conoce de memoria.
solo que en muchas ocasiones esas políticas se aplicaron bajo la égida de los golpes militares, y hoy, en una nueva era de la humanidad en que las sociedades parecen ya no tolerar los golpes militares, se ejecutan mediante golpes a la democracia luego del voto de la mayoría a favor de algunos candidatos. Es la democracia misma y su representación la que está en discusión. ¿Para qué sirve votar en sociedades si después los dirigentes votados por mayorías, en muchas de esas oportunidades manipuladas por la mala información, los medios de comunicación y técnicas muy exquisitas y sofisticadas de dominación del cerebro de los votantes, ocurren las cosas que ocurren, para que las sociedades se den cuenta, a medida que esos gobiernos progresan, que han tirado un pelotazo en contra, que han votado como un boomerang, que han hecho algo tan emocional en muchos aspectos como votar aquel que nunca debieron haber votado. Y entonces el Brasil de la democracia en 2019 se parece poderosamente al Brasil de una dictadura militar, solo que esta vez con el aval del voto mayoritario. Recuerden que en Brasil la dictadura duró 21 años y que en muchos aspectos fue una dictadura desarrollista, que al contrario del genocidio ocurrido en Argentina y Chile, que al contrario de lo que ocurrió con otras dictaduras militares en América Central, lo que logró con tanto tiempo y tanta política desarrollista, tanto dinero puesto en la obra pública, fue un prestigio que ha continuado existiendo, de tal manera que incluso calles y avenidas de Brasil siguen llevando el nombre de los dictadores, y presidentes democráticos que murieron en extrañas circunstancias no han sido suficientemente investigados jamás los casos como para que la sociedad llegue a conclusiones. Estamos hablando de Brasil porque Brasil es un espejo donde Argentina debería mirarse, y donde durante mucho tiempo Argentina se ha mirado no solo con el tópico de las vacaciones, Tudo Bem, Carnaval, Río, las mulatas, las garotas, sino en aspectos mucho más relevantes para nuestras culturas. De hecho, desde los tiempos de Alfonsín y Sarney hasta hoy, el ida y vuelta de la política brasileña con la política argentina ha sido muy grande. Ayer entrevistamos en el Mediodía de Radio del Plata al ministro de Seguridad del gobierno de Dilma Rousseff, que estaba saliendo de una prisión en Argentina para visitar al ex vicepresidente Amado Boudou, que a su vez le enviaba por su intermedio una carta manuscrita al también preso Lula en Brasil. La interactuación es realmente muy grande. En los años 80, un hijo de la clase aristocrática de Río, llamado Cayulla, que moriría de sida y sufriría una enorme traición de la revista Bella, que fue a entrevistarlo y publicó una nota que casi terminó con su propia existencia, escribió esta canción que después Bersuit Vergarabat retomó en la Argentina en los años 90, ¿no? El tiempo no para, pero el problema de cuando el tiempo no para, esta es una versión remixada, es que a veces el monstruo del enemigo está en el poder, y el tiempo no para, y el monstruo del enemigo está en el poder, y ese poder te va a acusar a vos de todos los males posibles. Me acusan de puto, de marihuanero, como si yo fuera el culpable de todos, mientras ellos convirtieron al país entero en un chiquero, escribió Cayulla en los años 80, hablando de la dictadura y los principios de la democracia. Como tantas obras maestras del arte popular, la canción parece escrita mañana. Carlos Polimeni está en el Mediodía de Del Plata.